No debería estar grabando esto, pero si no lo digo ahora me voy a romper por dentro. Engañé a mi marido y no fue por lujuria, fue por algo mucho más peligroso. Fue porque alguien me miró como yo ya había olvidado que se podía mirar. Respiro hondo antes de seguir porque todavía me tiembla la voz cuando digo su nombre. Yo era una mujer normal, una esposa correcta, una vida ordenada y silenciosa. Mi marido, Andrés, era bueno, predecible, estable, de esos hombres que nunca levantan la voz. Vivíamos juntos desde hacía 12 años y todo funcionaba, como funcionan las cosas que ya no se cuestionan. Las cenas a la misma hora, las conversaciones cortas, los besos automáticos antes de dormir. Yo no era infeliz, pero tampoco me sentía viva. Todo empezó en un lugar donde nunca pensé que algo pudiera empezar. En la sala de espera de un taller mecánico, con olor a café recalentado y aceite viejo. Mi coche se había quedado tirado y yo estaba de mal humor, mirando el móvil sin mirar nada. Él se sentó a mi lado y no me habló durante varios minutos. Solo me pasó una servilleta cuando vio que se me había derramado el café. «Hoy no es un buen día», me dijo, sin mirarme. Y no sé por qué, pero sentí que sí me estaba mirando por dentro. Empezamos a hablar como hablan los desconocidos que saben que no volverán a verse. De cosas pequeñas, irrelevantes, seguras. Hasta que sin darme cuenta le conté algo que nunca le había contado a nadie. Él no me tocó, no me coqueteó, no cruzó ninguna línea. Solo escuchó. Y eso fue lo que me desarmó. Nos volvimos a ver por casualidad 2 semanas después. Luego otra vez. Luego ya no fingimos que era casualidad. Nunca hablamos de infidelidad, ni de límites, ni de culpa. La culpa llegó sola, por las noches, cuando Andrés dormía a mi lado y yo miraba el techo. Me repetía que solo hablábamos, que no estaba haciendo nada malo. Pero mi corazón ya no me creía. Con él me reía de cosas que ya no recordaba que me hacían reír. Con él podía decir tengo miedo sin sentirme ridícula. Cada vez que volvía a casa sentía que dejaba una parte de mí en otro lugar. Y cada vez que besaba a mi marido, algo dentro de mí se encogía. El día que todo se rompió empezó como cualquier otro. Un mensaje corto en el móvil. Tenemos que hablar. Nada más. Ni un emoji, ni una explicación. Nos encontramos y su cara ya no era la misma. Había una tensión espesa, densa, que me costaba respirar. Me dijo una frase que todavía resuena en mi cabeza. Hay algo que tú no sabes de mí. Y justo ahí, antes de que terminara la frase, entendí que nada de lo que yo creía era real. Que la historia que me había contado a mí misma estaba a punto de desmoronarse. Que mi traición no era el único secreto en esa habitación. Se me secó la boca y asentí como si estuviera preparada, aunque no lo estaba. Me dijo que no se llamaba como yo creía. Que el nombre que me había dado era solo una versión cómoda de sí mismo. Que había cosas de su vida que había simplificado para poder mirarme a los ojos sin temblar. Yo sentí un alivio absurdo, casi infantil. Pensé que sería una esposa, una novia, algo predecible. Algo que pudiera odiar. Pero no. Respiró hondo y bajó la mirada antes de decirlo. Conozco a tu marido. El aire se volvió pesado, como si la habitación se hubiera encogido. Me reí nerviosa, automática. Todo el mundo conoce a alguien, dije, intentando escapar. Él negó despacio. No así. Me explicó que había trabajado con Andrés años atrás. Que lo admiraba. Que hablaba de él como de un hombre íntegro, confiable, de esos que no traicionan. Cada palabra era una cuchillada lenta. Yo no podía sostenerle la mirada. Sentía náuseas, vértigo, una necesidad urgente de huir. Entonces dijo la frase que terminó de quebrarme. Cuando supe que era su esposa, ya era tarde. Me llevé la mano al pecho como si pudiera sostener algo que se estaba desmoronando por dentro. Le pregunté por qué no se había ido. ¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué me dejó caer tan profundo? Su respuesta fue un susurro. Porque contigo me sentí real. Lloré ahí mismo, sin elegancia, sin control. No por Andrés. No por la traición.
sino porque entendí que había cruzado un punto sin retorno. Intenté terminarlo ese día. Lo dije en voz alta. Esto se acaba aquí. Pero las palabras no pesaban lo suficiente. Nos despedimos con una distancia torpe, como dos personas que saben que se volverán a buscar. Esa noche llegué a casa y Andrés me preguntó cómo había ido el día. Le dije bien, sin pensarlo. Y me odié por lo fácil que fue mentirle. Durante semanas intenté ser la esposa perfecta. Cocinaba, escuchaba, sonreía. Mientras por dentro me consumía una ansiedad silenciosa. Soñaba con él. Con su voz baja. Con la forma en que me escuchaba sin interrumpirme. Hasta que un día encontré algo que no estaba buscando. Un sobre en el cajón del escritorio de Andrés. No lo abrí enseguida. Algo en mi cuerpo ya sabía que no debía. Pero lo abrí. Era una carta. Antigua. Con una letra que reconocí al instante. Era de él. Y estaba dirigida a mi marido. No entendí nada al principio. Hablaba de lealtad, de decisiones difíciles, de errores que se pagan caro. Mis manos temblaban tanto que tuve que sentarme en el suelo. Al final de la carta había una frase subrayada. Espero que nunca tengas que perdonarme. Ese fue el momento exacto en el que comprendí que yo no había sido el primer secreto. Ni el más peligroso. Que la historia entre ellos venía de mucho antes que yo. Y que mi infidelidad estaba enredada en algo que todavía no alcanzaba a entender. Esa noche, Andrés me miró de una forma distinta. Como si supiera. Como si estuviera esperando que yo dijera algo. Y por primera vez desde que empezó todo, tuve miedo de verdad, no dije nada esa noche. Dormí al borde de la cama, rígida, escuchando su respiración como si fuera una cuenta regresiva. Cada vez que se movía pensaba que iba a hablar. Que iba a decir mi nombre de una forma distinta. A la mañana siguiente me besó en la frente antes de irse a trabajar. Ese beso me dolió más que cualquier reproche. Pasé el día entero con la carta en la cabeza, repitiendo frases, buscando sentidos ocultos. Cuando volví a verla entendí algo que me dio frío. No era una carta de disculpa. Era una advertencia. Volví a ver al otro hombre 2 días después. No iba a hacerlo. Me lo prometí frente al espejo. Pero mis pies me llevaron solos. Cuando me vio entrar supo que algo había cambiado. ¿Qué pasó?, o preguntó sin rodeos. Le mostré la carta. No la tocó. No necesitó hacerlo. Cerró los ojos como alguien que recibe una noticia esperada. Me confesó entonces lo que nunca me había dicho. Que entre ellos hubo una traición vieja, silenciosa, profesional. Una decisión que lo benefició a él y dejó a Andrés expuesto. Que nunca se lo dijo. Que cargaba con eso desde hacía años. Y que cuando me conoció no planeaba quedarse. Pero se quedó. Por mí. Sentí rabia. Una rabia caliente, desesperada. Le dije que había usado mi vulnerabilidad. Que me había convertido en daño colateral. No se defendió. Eso fue lo peor. Me dijo que entendía si lo odiaba. Que entendía si elegía a mi marido. Y ahí algo dentro de mí se partió. Porque no sabía que estaba eligiendo desde hacía mucho tiempo. Empecé a notar pequeños detalles en Andrés. Silencios más largos. Preguntas que parecían inocentes pero no lo eran. Una noche me preguntó si creía en las segundas oportunidades. No supe qué responder. Me miró fijo, sin parpadear. Como si ya conociera todas mis respuestas. El amante empezó a alejarse. Mensajes más cortos. Encuentros postergados. Yo sentía que perdía el control de todo. De mi matrimonio. De mi mentira. De mí misma. Hasta que una tarde Andrés llegó antes de lo habitual. Yo estaba sentada en la cocina, con el teléfono en la mano. No estaba escribiendo nada. Pero él lo vio. Se sentó frente a mí. Apoyó los codos sobre la mesa. Y dijo mi nombre completo. Nunca lo hacía.
Eso fue peor que un grito. Me dijo que había cosas que no cuadraban. Que llevaba meses observando. Que no quería equivocarse. Pero que ya no podía fingir que no veía. Sentí ganas de confesarlo todo. De arrancarme la piel con la verdad. Pero en ese instante sonó el teléfono. Un mensaje. De él. Una sola frase. Ya lo sabe. Levanté la vista. Andrés me estaba mirando. Y en ese silencio espeso entendí que lo peor todavía no había pasado, el mundo se me fue a un punto diminuto. Sentí el pulso en los oídos, lento y brutal. Andrés no miró el teléfono. Me miró a mí. ¿Quién es?, preguntó con una calma que me aterrorizó. No respondí. No porque no quisiera. Porque no podía. El silencio se estiró como una cuerda a punto de romperse. Andrés suspiró, se pasó la mano por la cara y se levantó. Pensé que iba a gritar. Que iba a golpear la mesa. Pero no. Fue peor. Se sentó otra vez. Más cerca. ¿Desde cuándo?, dijo. Esa pregunta llevaba meses esperando salir. Yo bajé la mirada. Eso fue mi confesión. No hizo falta nada más. Asintió despacio, como si confirmara algo que ya sabía. No es solo físico, dijo. No era una pregunta. Sentí un nudo en la garganta. Negué con la cabeza. Y ahí vi algo romperse en sus ojos. No fue rabia. Fue decepción. Una decepción limpia, profunda, irreversible. Me preguntó si estaba enamorada. Esa palabra cayó pesada entre nosotros. Yo dudé. Demasiado. Y esa duda fue la respuesta. Se levantó y empezó a caminar por la cocina. Como si el cuerpo necesitara moverse para no estallar. Me dijo que siempre había sabido que yo era leal. Que nunca dudó de mí. Que por eso le dolía más. Mucho más. Entonces dijo algo que me heló la sangre. Es él, ¿verdad? Levanté la cabeza de golpe. ¿Quién?, balbuceé. Pronunció su nombre. El verdadero. Exacto. Sin titubeos. Sentí que el aire desaparecía. No, dije por reflejo. Mintiendo mal. Muy mal. Andrés me miró con una tristeza tan honda que me sentí pequeña. Me contó que hacía semanas que lo había vuelto a ver. Que el pasado no siempre se queda quieto. Que hay errores que respiran. Que cuando lo vio, supo que algo iba a pasar. Pero nunca imaginó esto. Nunca conmigo. Me dijo que había leído la carta hacía años. Que la había perdonado en silencio. Que siguió adelante. Que construyó una vida conmigo creyendo que algunas heridas ya no dolían. Hasta que empezaron a doler otra vez. Yo estaba temblando. Le pregunté por qué no me dijo nada. Su respuesta fue simple. Porque confiaba en ti. Ese fue el golpe más duro. No dormimos juntos esa noche. Él se quedó en el sofá. Yo en la cama que ya no sentía mía. Escuché cómo se levantó varias veces. Cómo caminaba. Cómo abría cajones. No lloré. No pude. A la mañana siguiente encontré su anillo sobre la mesa. No una amenaza. No un ultimátum. Una pausa. El amante me llamó ese mismo día. No atendí. Me dejó mensajes de voz. Su voz sonaba rota. Dijo que nunca quiso hacerme daño. Que no pensó que llegaría tan lejos. Que estaba dispuesto a desaparecer. Escuchar eso me dolió de una forma absurda. Como si me arrancaran algo que ya sabía que no podía tener. Pasaron días raros. Lentos. Silenciosos. Andrés y yo hablábamos solo lo necesario. Con respeto. Con distancia. Como dos personas que se quieren pero no saben cómo tocarse sin hacerse daño. Una noche me preguntó si todavía quería estar con él. No con rabia. Con miedo. Ese miedo me quebró.
Quise decir que sí. Quise decir que no. No dije nada. Y en ese silencio entendí que ya había perdido algo esencial. El amante volvió a aparecer. No físicamente. En recuerdos. En canciones. En frases que nadie más decía. Y me odié por eso. Me odié por extrañar mientras veía a mi marido desmoronarse en silencio. Un sábado por la tarde, Andrés me pidió que saliéramos a caminar. Como antes. Acepté. Caminamos sin tomarnos de la mano. Me habló de cosas pequeñas. Del trabajo. Del clima. De nada. Y al final, sin mirarme, me dijo que había tomado una decisión. Que necesitaba saber la verdad completa. Toda. Que sin eso no podía seguir. Sentí pánico. Porque había verdades que ni yo misma había terminado de enfrentar. Esa noche supe que el momento que lo destruiría todo estaba cada vez más cerca. Le pedí tiempo. No para mentir mejor. Para entender qué verdad era la mía y cuál era solo miedo. Andrés aceptó, pero en su mirada había una fecha de vencimiento. El tipo de paciencia que no se estira demasiado sin romperse. Esa noche casi no dormí. Me levanté varias veces, fui al baño, me miré al espejo como si esperara que otra mujer me devolviera la mirada. No estaba ahí. Solo estaba yo. Cansada, dividida, con los ojos llenos de algo que no sabía nombrar. Pensé en cómo había empezado todo. En lo inocente que parecía al principio. En lo fácil que fue cruzar una línea cuando nadie estaba mirando. En cómo uno se convence de que todavía no pasó nada, hasta que ya pasó todo. A la mañana siguiente Andrés no estaba. Me dejó un mensaje corto. Necesito aire. Nada más. Ese aire se me clavó en el pecho. Porque el aire también se para. El amante volvió a escribirme. Esta vez no fue un mensaje. Fue una nota de voz. Larga. Desordenada. Su voz temblaba. Dijo que estaba cerrando asuntos. Que no podía seguir viviendo en una historia prestada. Que sabía que me había puesto en medio de algo que no me pertenecía. Que si alguna vez lo quise, que eso ya era suficiente para él. Lloré escuchándolo. No de alivio. De pérdida. Cómo se llora algo que nunca fue del todo tuyo. Durante días funcioné en automático. Trabajé. Respondí correos. Salí con amigas sin escucharlas. Nadie sabía nada. Eso también pesaba. La doble vida no es solo mentir. Es sostener una normalidad que se vuelve obscena. Una tarde, sin avisar, Andrés volvió. Traía una carpeta en la mano. Se sentó frente a mí como la primera vez que nos conocimos. Formal. Distante. Me dijo que había hablado con él. Que necesitaba entender. Que no iba a golpear a nadie. Que no era ese tipo de hombre. Pero que necesitaba mirar a la cara al pasado. Sentí una mezcla de pánico y vergüenza. Le pregunté qué le había dicho. Me respondió algo que no esperaba. Me pidió perdón. Eso me descolocó. No porque no lo creyera capaz. Sino porque ese perdón no era mío. Era entre ellos. Entre dos hombres con una historia que yo apenas había rozado. Andrés me dijo que el perdón no borra. Que solo permite seguir caminando. Pero que ahora tenía que decidir si ese camino era conmigo. Me pidió que hablara. Que no cuidara sus sentimientos. Que no fuera correcta. Que fuera honesta. Sentí que me faltaba el suelo. Porque la honestidad no siempre es noble. A veces es cruel. Y yo no sabía cuánto daño estaba dispuesta a causar. Empecé a hablar despacio. Le conté cómo me sentía invisible desde hacía años. Cómo había aprendido a no pedir. A no molestar. A no incomodar. Le conté cómo ese otro hombre me había visto. No como esposa. No como rol. Como mujer. Andrés escuchó sin interrumpir. Eso fue lo más difícil. No lloró.
No gritó. Solo apretó la mandíbula. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Pesado. Finalmente me preguntó algo que me dejó sin aire. Si no fuera yo, ¿seguirías con él? No supe qué responder. Porque esa pregunta no hablaba de elección. Hablaba de deseo. Y el deseo no siempre obedece a la razón. Le dije que no lo sabía. Y al decirlo sentí que algo se cerraba. No afuera. Dentro de mí. Andrés asintió lentamente. Como quien recibe una confirmación que no quería. Me dijo que necesitaba unos días más. Que no tomáramos decisiones apresuradas. Pero que no podía vivir en una ambigüedad eterna. Cuando se fue, me quedé sola en la casa. Por primera vez en años, completamente sola. Sin marido. Sin amante. Solo yo y mis decisiones. Y en ese silencio entendí algo que me dio miedo. Que ya no se trataba de elegir entre dos hombres. Sino de enfrentar quién era yo después de todo esto. Y todavía no estaba segura de querer saber la respuesta. Pasaron 3 días sin noticias de Andrés. 3 días en los que el silencio fue más ruidoso que cualquier discusión. No lo llamé. No por orgullo. Por miedo a escuchar una decisión que yo no había sido capaz de tomar. En ese tiempo entendí algo incómodo. La traición no empieza cuando te acuestas con otro. Empieza cuando dejas de decir en voz alta lo que te duele. Y yo llevaba años callando. El amante desapareció del todo. Ni mensajes. Ni llamadas. Ese vacío también dolía. Porque aunque sabía que era lo correcto, el cuerpo no entiende de correcciones morales. El cuerpo solo extraña. Una noche me senté en el suelo del salón, rodeada de fotos viejas. Viajes. Navidades. Sonrisas que en su momento fueron reales. No eran una mentira. Eso era lo peor. Nada había sido falso del todo. Solo incompleto. Recordé la primera vez que Andrés me dijo que me amaba. La seguridad. La calma. Ese tipo de amor que no quema, pero sostiene. Y me pregunté en qué momento empecé a necesitar fuego. Cuando Andrés volvió, lo supe antes de oír la llave. Hay sonidos que el cuerpo reconoce incluso antes del pensamiento. Entró despacio. Traía ojeras. Se le veía cansado de una forma nueva. No se quitó el abrigo. Eso me preparó para lo que venía. Me dijo que había tomado una decisión. Yo asentí sin sentarme. No quería estar cómoda para eso. Me dijo que me amaba. Que eso no había cambiado. Pero que ya no confiaba. Y que el amor sin confianza se vuelve vigilancia. Y él no quería ser ese hombre. No me culpó. Eso fue devastador. Me dijo que los dos habíamos llegado ahí. Que yo crucé una línea. Pero que él había dejado puertas abiertas al silencio. Me dijo que necesitaba separarse. No como castigo. Como cuidado. Sentí que algo me aplastaba el pecho. Le pregunté si era definitivo. Me dijo que no sabía. Que la honestidad también es aceptar la incertidumbre. Me pidió tiempo. Espacio. Y algo dentro de mí entendió que ese espacio ya era una grieta. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. Escuché cómo cerraba su puerta. No con rabia. Con cansancio. Y lloré en silencio para no convertir el dolor en espectáculo. Los días siguientes fueron extraños. Convivíamos como extraños educados. Mensajes logísticos. Horarios. Cosas prácticas. Nada emocional. Eso dolía más que una pelea. Una tarde recibí un correo. No un mensaje. Un correo largo. De él. Del amante. Me dijo que Andrés lo había enfrentado con una dignidad que no olvidaría. Que entendía si yo lo odiaba. Que se iba de la ciudad. Que necesitaba empezar de cero. Que no me pedía nada. Solo que supiera que lo que sintió fue real.
Leí ese correo varias veces. No respondí. Porque cualquier respuesta habría sido una promesa que no podía sostener. Esa noche, mientras Andrés se duchaba, me miré al espejo otra vez. Y por primera vez no vi a una mujer dividida entre dos hombres. Vi a alguien que había aprendido tarde a escucharse. Demasiado tarde para no causar daño. Demasiado pronto para saber qué hacer con lo aprendido. Andrés salió del baño y me miró. Había algo distinto. Una distancia nueva. No hostil. Irreversible. Me dijo que se iría unos días a casa de su hermana. ¿Qué necesitaba pensar sin verme? Asentí. No lloré. A veces el llanto llega después. Cuando ya no sirve para negociar nada. Cuando cerró la puerta, la casa quedó en silencio. Un silencio honesto. Crudo. Me senté en el sofá y me permití sentirlo todo. La culpa. El alivio. La pérdida. El miedo. Porque entendí que ya no había vuelta atrás. No al matrimonio que conocía. No a la mujer que creía ser. Y en ese momento, con la casa vacía y el futuro borroso, me pregunté algo que todavía no sé responder. ¿Hasta qué punto decir la verdad nos libera y desde cuándo empieza a destruirnos? La respuesta llegó una semana después, cuando Andrés volvió por última vez. No traía maletas. Traía verdad. Se sentó frente a mí y me dijo que ya no tenía sentido seguir bordeando lo que los dos sabíamos. Que había algo que yo merecía saber desde el principio. Respiró hondo. Y entonces lo dijo. Él no era solo alguien de su pasado. Era su hermano. Medio hermano. Uno del que nunca hablaba. Uno que había crecido lejos. Uno que siempre fue su sombra incómoda. Sentí que el suelo desaparecía. Todas las piezas encajaron de golpe, de una forma brutal. La familiaridad. La culpa antigua. La manera en que se miraron cuando hablaron. Andrés me confesó que lo reconoció desde el primer momento en que lo vio cerca de mí. Que supo lo que estaba pasando antes de que yo misma pudiera nombrarlo. Que no me enfrentó porque necesitaba saber algo. Si yo elegía decir la verdad sola. Si yo era capaz de mirarlo a los ojos sin que me acorralaran. No fue una prueba. Fue miedo. Miedo a descubrir que ya no me conocía. Lloré como no había llorado en toda esta historia. No por el amante. No por el matrimonio. Por mí. Porque entendí que había buscado afuera una voz que no me animaba a usar adentro. Andrés me dijo que se iba. Que me amaba, pero que ya no podía quedarse en una relación donde el silencio había ganado tanto terreno. Que necesitaba empezar de nuevo, sin rencor. Sin vigilar. Sin esperar. No le pedí que se quedara. Eso también fue una decisión. Hoy grabo esto sola, en una casa que ya no comparto. No volví a ver al otro hombre. No lo busqué. Hay vínculos que no están hechos para continuar, solo para revelar algo y desaparecer. No soy la misma mujer que empezó esta confesión. Tampoco soy una heroína. Soy alguien que aprendió demasiado tarde que el deseo no es traición, pero el silencio sí. Y ahora te pregunto a ti, que escuchaste todo hasta el final. Si descubrieras que la verdad puede romperlo todo, ¿la dirías igual, o elegirías seguir viviendo en una versión cómoda de tu propia mentira?